Buenos días, niñas y niños. Les mando el resumen de nuestro tema, números decimales. Por si no han comprendido algún detalle, lo van a poder observar y va para comprender mejor, ¿ya? A ver, hoy día hemos visto los números decimales. Un número decimal siempre va a estar compuesto por una parte entera que va a ser igual o mayor que 0 y por otra parte decimal. Estas dos partes van a estar separadas por un punto o una coma decimal. Aquí tenemos 1537,80. Los números decimales se escriben a la derecha de las unidades, separados por un punto o una coma decimal. En este caso, vamos a ordenar los números decimales en el tablero posicional. Como ya sabemos, nosotros conocemos ya lo que es la unidad, la decena y la centena. Ahora vamos a conocer qué hay después del punto o coma decimal. Vamos a conocer las décimas, las centésimas y las milésimas. En este número identificamos antes de la coma que está la unidad, la decena y la centena. Así podemos ver que el 0 es la unidad, el 5 es la decena y el 6 la centena. Y los acomodamos de esa forma. 6 en la centena, 5 en la decena y 0 en la unidad. Y colocamos la coma decimal. Después de la coma decimal ordenamos de la siguiente manera. El 7 va a ir a décimas. El 5 va a ir a centésimas y el 0 va a ir a milésimas. Lo mismo va a pasar en este ejemplo. Antes de la coma ordenamos unidad, decena. El 1 iría a la decena y el 2 a la unidad. Colocamos la coma decimal y a partir de ahí ordenamos en décimas, centésimas y milésimas. Por lo tanto, el 3 va a ir a décimas, el 4 a centésimas y el 2 a milésimas. De la misma forma, trabajamos el siguiente ejemplo. Antes de la coma, colocamos el 5 en la unidad, colocamos la coma y después de la coma ordenamos el 5 en las décimas y el 6 en las centésimas. Ahora vamos a conocer qué es la décima. Vamos a comparar la unidad y la décima. La décima parte es una pequeña parte de un entero. En este primer rectángulo vemos que está representada la unidad. Pero si esta unidad la dividimos en 10 partes iguales, cada parte va a ser una décima. Así como lo podemos ver, esta parte representa lo que es una décima. Por lo tanto, la unidad se representa por 1. Las décimas las obtenemos al dividir la unidad en 10 partes iguales. Sabemos que si observamos este cuadro en fracciones lo vamos a ver, lo vamos a leer un décimo. Pero en números decimales vamos a ver que es de la siguiente forma. Colocamos el 0 porque no es una unidad entera, es solo una parte. Por lo tanto, colocamos 0. La coma decimal y colocamos cuántas partes estamos tomando. En este caso que es 1. Por lo tanto, solamente va a ser 1. Entonces, aquí vemos que es una décima. Una décima se va a escribir 0,1. Vemos los siguientes ejemplos. En este caso tenemos a un entero dividido en 10 partes, de los cuales
estamos tomando 5, que están pintados con color verde. En fracciones lo vamos a leer 5 décimos. En números decimales lo vamos a leer como les mencionaba hace un momento. Colocamos el 0, porque no es una unidad completa, la coma y la cantidad de décimas que estamos tomando, que en este caso es 5. Por lo tanto va a ser 0,5. Y lo vamos a leer 5 décimas. Vemos el siguiente ejemplo. Tenemos un entero, los cuales están divididos en 10, el cual está dividido en 10. Y de estas 10 partes vamos a tomar 3. Lo que en fracciones vamos a leer 3 décimos. Pero en números decimales lo vamos a escribir 0, repito, por la ausencia de unidad, porque no es una unidad entera, colocamos la coma y cuántas partes estamos tomando. Entonces va a ser 0,3. Y lo vamos a leer como 3 décimas. Lo mismo en el siguiente ejemplo. Tenemos al entero dividido en 10 partes, de los cuales estamos tomando 7, que en fracciones lo conocemos como 7 décimos. Y en números decimales va a ser 0,7. Repito, el 0 porque no es una unidad completa, la coma, y el 7 que representa la cantidad de décimas que estamos tomando. Lo que se va a leer 7 décimas. Ahora practicamos su lectura. Escribimos cómo se leen los siguientes números decimales. Tenemos 0,8. ¿Cómo se va a leer o cómo se le va a escribir? Va a ser, vemos el número 8 y la posición que tiene el 8, que en este caso es décimas. Por lo tanto, leemos 8 décimas. Lo mismo en el segundo ejemplo, que es 2, vemos que es 2 y tenemos que nombrar la posición que está ocupando, que en este caso es décimas. Y va a ser entonces 2 décimas. Lo mismo pasa con el 6. Escribimos el 6 y la posición que está ocupando. Va a ser 6 décimas. Ahora vamos a ver la unidad y la centésima. Tenemos aquí una unidad entera. Por eso nos dice, el primer cuadrado representa a la unidad. Y si esta unidad la dividimos en 100 partes iguales, cada parte es una centésima. Esta parte pintadita que vemos aquí representa a la centésima. ¿De acuerdo? Entonces, las centésimas las obtenemos al dividir la unidad en 100 partes iguales. Y cada parte va a ser una centésima. En fracciones vamos a escribirlo un cienavos, como ya sabemos. Y en números decimales vamos a escribir 0,01. ¿Por qué? 0, porque no es una unidad completa. La coma decimal. Aquí en décimas le ponemos un 0 porque no está ocupando una décima, sino está ocupando una centésima. Veamos los ejemplos. Tenemos esta unidad dividida en 100 partes iguales, de los cuales estamos tomando 9 partes. En fracciones va a ser 9 cienavos. Y en números decimales va a ser 0,09. Repito porque no es una unidad completa, no hay décimas, solamente hay una centésima, que son 9 centésimas. Se va a leer 9 centésimas. Tenemos el siguiente ejemplo. Aquí estamos tomando 27 partes. Lo que en fracciones vamos a leer 27 cienavos. Esto va a ser igual a 0,27. ¿Por qué? Porque ya están formando aquí décimas. Si contamos, van a ser una décima
2 décimas. Por eso aquí está 2 décimas ocupando el lugar de décimas el número 2. Y luego tenemos 7 y de ahí viene 0,27 centésimas. Lo que se va a leer de esa forma, 27 centésimas. Practicamos. Escribimos cómo se leen los siguientes ejemplos. Aquí tenemos 0,32. ¿Cómo lo vamos a leer? Leemos 32 y vemos qué posición ocupa el último número. En este caso es centésimas. Entonces escribimos 32 centésimas. De igual forma, el segundo ejemplo. Leemos el número 91 y vemos la última posición que ocupa el último número, que en este caso también es centésimas. Y escribimos 91 centésimas. Lo mismo en el tercer ejemplo. Leemos el número y la última posición, que va a ser 55 centésimas. Ahora vamos a ver la unidad y la milésima. Aquí tenemos una unidad que está dividida en 1000 partes iguales, de la cual solamente esta parte pequeñita representa una milésima. Entonces, la milésima se obtiene al dividir la unidad en 100 partes iguales. Cada una de las partes es una milésima. En fracciones lo vamos a leer un 1000avos. Y aquí vamos a ver 0,001. Porque no estamos viendo décimas, no hay centésimas, pero sí estamos viendo una milésima de acuerdo a la posición. Ejemplos. Tenemos aquí un entero dividido en 1000 partes iguales, de los cuales estamos tomando 28. Entonces en fracción va a ser 28.000avos. En número decimal lo vamos a escribir 0,028, los cuales se leen 28 milésimas. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Estamos tomando 17 partes de las 1000. En fracciones va a ser 17.000avos. Pero en números decimales va a ser 0,017. Y se va a leer 17 milésimas. Practicamos. Escribimos cómo se leen los siguientes números decimales. Aquí vemos 0,002. Lo vamos a ver el número 2 y vamos a mencionar la posición que ocupa este, que es 2 milésimas. En el segundo ejemplo vamos a hacer lo mismo que hicimos. Vamos a leer el número 51 y vamos a tomar en cuenta la posición que está ocupando el último número. Aquí están las décimas, las centésimas, las milésimas. Por lo tanto, vamos a leer 51 milésimas. De igual forma, en el tercer ejemplo leemos 545 y tomamos en cuenta la última posición, que en este caso es milésimas. Ahora, ¿cómo va a ser su lectura y escritura de los números decimales? En este caso vamos a ver la escritura de números decimales. Nos dice que primero tenemos que escribir la parte entera seguido del punto o coma decimal. Luego escribimos los decimales ubicando cada cifra en su orden. De no existir un valor de décimas, centésimas o milésimas, se debe colocar un 0. Ahora, tenemos como ejemplo estos tres números. ¿Cómo vamos a escribir en números este número? 5 unidades, 72 milésimas. Vamos a nombrar las 5 unidades y 72 vamos a escribir respetando la posición que es milésimas.
El 2 va a estar en milésimas, el 7 en décimas y se debe colocar, el 7 va a estar en centésimas y el 0 se debe colocar en las décimas. Vamos con el siguiente ejemplo. 27 unidades y 2 centésimos. De igual forma lo escribimos. 27 unidades y 2 centésimos. Nos vamos a guiar con la última palabra. El 2 debe estar en la posición de centésimos. Y como no hay un valor en los décimos, colocamos 0. Lo mismo en el tercer ejemplo, 1 unidad y 2 décimos. Colocamos la unidad y el 2 porque aquí nos está indicando la posición, décimos. El 2 va en la posición de décimos. Ahora vamos a ver cómo es la lectura de números decimales. Primero tenemos que nombrar las unidades enteras y luego todo el número que va después del punto coma decimal. A este último se le da el nombre de la última unidad decimal que aparece. Vemos los ejemplos. ¿Cómo se lee? Leeríamos 6 unidades, leemos el número 45 y la posición que ocupa el último número, milésimas. Por lo tanto, escribiríamos 6 unidades, 45 milésimas. El segundo ejemplo, leemos las unidades 48 y vemos la parte decimal, tiene 3. Y la posición que ocupa el último número, que en este caso también es el 3, que está ocupando la posición de centésimas. Entonces vamos a escribir 48 unidades y 3 centésimas. Vamos con el tercer ejemplo. Va a ser una unidad, coma, leemos la parte decimal, 34, la posición del último número, 4 centésimas. Por lo tanto, vamos a escribir una unidad y 34 centésimas. De esta manera estaríamos terminando el tema y me realizan los ejercicios en el cuaderno de prácticas de matemática. De igual forma, en la primera actividad van a escribir el número decimal en números. Y en la segunda actividad, los números en letras. Espero les sirva este resumen. Véanlo y nos vemos, niñas y niños. Chao.